Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Punto de Vista a través de su canal Prensa Pedro Duarte, Punto de Vista. Y bueno, agradeciéndoles a todos los suscriptores, siempre, cada día, toda la semana, unos cuantos suscriptores más. Y de verdad que deseándoles también lo mejor, donde quiera que ustedes se encuentren a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Pidiéndole a Dios mucha vida y salud para todos ustedes. Me encuentro en la ciudad de Maracaibo. Allí en la pantalla aparece el link para suscribirse y darle me gusta. Me encuentro en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela, y acompañado de una persona que describir, o en su defecto pues hablar de lo que es la hoja de vida de nuestra invitada de hoy, me faltaría un programa, que es nuestra queridísima profesora Noelí Pocaterra. Noelí Pocaterra Uriana nace el 18 de septiembre de 1936 en el sector Peña, entre Paraguaipoa y Sinamaica. Fue llevada a los 3 días de nacida a Moocoomatirra, hoy conocida como La Gloria. Allí vivió hasta los 10 años de edad. A Noelí, siendo niña, le encantaba escuchar los cuentos de la abuela Emilia. Solo hablaban en su idioma indígena, Wayunaiki. Después de oír los relatos, salía corriendo junto a sus primitos por los médanos y sabanas. Más tarde, le gustaba acompañar a la abuela a buscar cocos y a recoger aceitunas silvestres. Así transcurrió parte de su infancia, viviendo en la comunidad de Moocoomatirra, ubicada sobre unos médanos, rodeada de cocales y frondosos cujíes. Junto a su familia, tuvo una vida humilde y sencilla. Inició su trabajo por los derechos de los pueblos indígenas en 1952. En la ciudad de Caracas, logra alcanzar su título como trabajadora social y su primer trabajo en el Consejo Venezolano del Niño en la ciudad de Maracaibo. Con el pasar del tiempo, trabaja en diferentes instituciones, tendiendo lazos de trabajo hacia el territorio guayú. En 1979, presentó un proyecto del primer preescolar indígena conocido como Tepichi Palajana, que quiere decir lugar para los niños y niñas, dando paso a la creación del primer instrumento jurídico sobre la educación intercultural bilingüe, conocido como Decreto 283 en Venezuela. Fue electa como parlamentaria indígena a la Asamblea Nacional por la región Occidente por 2 periodos consecutivos. Fue corredactora de la actual Constitución. Ha propuesto y aprobado conjuntamente con los diputados y diputadas electos 8 leyes que impactan directamente a los pueblos y comunidades indígenas, siendo las más notables la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas y Ley de Demarcación y Garantías del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, así como participó en los debates para que se incluyeran en leyes de la República artículos que beneficiaran a los pueblos y comunidades indígenas. Entendiendo, por cierto, que nosotros aquí en el estado Zulia tenemos 5 etnias indígenas, ¿no? A usted le ha tocado vivir el antes y el después de lo que significan las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios aquí en nuestra República Bolivariana de Venezuela, desde que eran invisibilizados hasta que ya, y usted ha formado parte de esa lucha. Y hablemos un poco de eso, profesora, bienvenida, y bueno, punto de vista es todo suyo. Anaya WhatsApp. Tasa que hierro pushare na pa cantar nex papnato mata. Esa trastija en Traguayuna. Bueno, un saludo afectuoso, amoroso para todos los que me escuchan por esta gran oportunidad en este programa Punto de Vista. Agradezco mucho a Pedro Duarte, que forma parte de este consejo, del Consejo Político Estadal, que nos da la oportunidad de vernos, ¿no? Y muy agradecida por por esta oportunidad. Bueno, hablar de los pueblos indígenas, recordemos nosotros, necesitaríamos programas y programas. Sí, claro. Pero podemos resumir, porque diciendo que nosotros recordamos que en la época colonial, ¿cómo éramos?
los pueblos indígenas, ¿verdad? Pueblos indígenas que vivían, creo yo, que vivíamos el socialismo, donde era todo colectivo, donde todo era compartir, donde habían unos valores, donde lo que se hacía era intercambiar el que pescaba con el que cosechaba, el que recolectaba frutos, con el que sembraba, con el que cazaba. No había, no se conocía el dinero. Pero bueno, llegó el dinero. Y en la época republicana, y recuerden ustedes que nuestros mártires, nuestros guerreros indígenas que nos defendieron, que se enfrentaron al colonizador que vino, Así es. que nos impuso una cultura distinta, que no tomó en cuenta nuestro modo de ser, que nos vio inferiores a los animales, con todo el respeto a los animales, que nos consideró que no sabíamos comportarnos, inclusive la misma historia, el material didáctico. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, en la primaria, en los liceos, en la misma universidad, ¿cómo se decía? Se tenía el concepto de que el indígena era tímido, el indígena era temeroso, el indígena era introvertido, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos son unas particularidades, unas diferencialidades culturales que no se han comprendido. Tenemos una manera de ser, una manera distinta. Sí. Y entonces, claro, hay pueblos como los pueblos caribes, por ejemplo, los guaraos, los chupas, que bueno, que ellos por esa diferencialidad cultural, a veces en su lenguaje son más agresivos, digamos así, por ponerle una cualidad, pero no una cualidad que lo desmerita, sino una manera de ser que hablan en voz alta, que pareciera que están peleando, que pareciera que están disgustados, y no es así. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el hermano Arijuna, los promotores, los especialistas, no han entendido ese modo de ser, y entonces piensan y dicen, son malos educados. Te pongo un ejemplo, Pedro. Si una guayú llegara aquí ahorita, soy yo, o eres tú, o los que estamos aquí, los que tenemos que decirle, ella no tiene por qué dar las horas, ella llega calladita, y nosotros tenemos que decirle, claro, en nuestro idioma nativo, bienvenida seas, pasa adelante, ¿cómo estás? Pon aquí, siéntate. Y ella se siente, somos nosotros. En cambio, entonces, un experto, Garijuna, la ve, oye eso y le dice, mira, pero qué mal educada eres, di buenos días, o di buenas tardes, ¿ves? Pero es el modelo, Garijuna, eso no lo criticamos, es su comportamiento también. Pero ¿qué es lo que ha pasado? No se ha entendido, no se nos ha comprendido nuestro modo de ser, nuestro modo de actuar, nuestro pensamiento. No se ha comprendido esas particularidades y somos diversos entre nosotros mismos. Así es. ¿Entiendes? Entonces eso, los que tienen la responsabilidad social, los que promueven la participación popular, tienen que entender esas cualidades, ese comportamiento, para que podamos verdaderamente trabajar con la inclusión, dar una apertura, tomar en cuenta que el indígena sea tomado en cuenta. Porque cuando un docente le dice a un niño de 7 años, otro ejemplo, un niño de 7 años llega, generalmente nosotros no tenemos la costumbre de mirarnos a los ojos, de mirarnos a la cara. Para el mundo occidental no lo hago como crítica, sino para que ustedes vean la diferencialidad cultural. Si tú te pones a escribir o a tejer, como a veces lo hacemos nosotros los indígenas, hacer un nudo, hacer lo que sea, entonces tú dices, pero ponme atención. Entonces nosotros, el niño llega a los 7 años, y el niño llega, y la maestra quizás, lo entendemos nosotros, entendemos que ella, por no tener un micrófono para que su voz pueda llegar a 30, 40 niños que tienen un salón de clase, tiene que hablar con una voz alta. Y entonces le dice al niño, Juan, ven acá. Entonces el niño llega con su cabeza agacha, pero levanta la cara. Y el niño se asusta, levanta, pero inmediatamente, porque es nuestro modo de ser. Exacto. Ella puede hablarle, aún con la cabeza agacha, puede hablarle y decirle, hacerle las recomendaciones. Entonces la docente dice, no, es que, oye, definitivamente,
con ustedes no se puede, con los indios. Es un mal educado. Es un mal educado. Anda, dile a tu mamá que venga. Y la mamá viene y asume el mismo comportamiento. También está allí, está poniéndote atención. Y tú hablas, pero mira, pero ponme atención, mírame la cara. Sí. En cambio que nosotros desde niños, inclusive, cuando nuestras madres, los mayores nos llamaban la atención y uno miraba, le decía a la abuela a uno, mira, me estás retando, ¿no? Así es. ¿Ven? Entonces hay una reacción frente a eso, y esas cosas hay que comprenderlas. Pero debo decirte también que en la época republicana, a partir de 1811, el Libertador hizo quizás lo que tenía que hacer, pero él en cuanto a los indios, bueno, le dijo que devolvía las tierras a los indígenas, a los naturales, como él decía, y hizo algunas cosas, pero su objetivo era otro, sí. Lo entendemos. Pero en las constituciones, porque otra diferencialidad es que nosotros somos pueblos orales. Exactamente. No está escrito, o sea, para nosotros la cédula no era importante, la partida de nacimiento no era importante. Además, los arreglos que se hacen no había que escribirlo, no había que ir a un registro. Hasta su sistema jurídico. Sí, entonces nosotros ya sabemos, nos han enseñado cuáles son los delitos, cuáles son las sanciones, si tú haces esto, va a pasar esto, va a ocurrir esto. Se nos enseña desde niño, es una formación que comienza desde que se nace. Sí. Desde que nace y en el transcurso de la vida eso se va diciendo. Y ocurre que eso en la época republicana vimos que las constituciones estábamos invisibilizados, no aparecíamos. Y eso que allí participaron grandes hombres, próceres, y eso estábamos invisibilizados. Es más, yo creo que si nos hubiesen invisibilizado totalmente, quizás hubiese sido mejor, porque a veces se hablaba, por ejemplo, hay constituciones que decían, bueno, como ya están convencidos y han abandonado su vida licenciosa, imagínate, ahora vamos a crearles escuelas, liceos, universidades, no sé qué. En otras constituciones decía, para la base poblacional de Venezuela no se va a tomar en cuenta a los indios salvajes. Así es decir, que entonces ni siquiera nos querían pasar bulto, ni eso. La última constitución, la del 61, decía, por ejemplo, que un régimen de sección mientras nos incorporábamos a la vida nacional. Y eso de incorporarnos a la vida nacional, dejar de ser indios. ¿Verdad? Oye, era demasiado humillante, demasiado despreciado, no habían derecho, demasiado discriminado. Pero llegó Chávez. Así es. Y allí quiero decir lo siguiente, profe, porque allí ya llegó usted al punto central de esta conversación, que es corta. Fíjese, ¿qué no ha vivido usted, profesora, durante todos estos años de revolución? Usted ha vivido, pero cosas maravillosas, extraordinarias, y le ha dado espiritualidad, la espiritualidad hermosa indígena de nuestros aborígenes a esta revolución. Le ha tocado luchar duro también. Ahora fíjese, ¿no? Incluso fíjese usted que usted hablaba ahorita del tema cultural, hasta desde el punto de vista de lo que es el tema vivienda, etcétera, a veces se les ha querido obligar hasta a vivir en unas condiciones que no son las condiciones que están en edificios, cosas, etcétera. Ahora fíjese, usted llega a un punto interesantísimo. Presidente Chávez. Presidente Chávez, un estadista, como lo fue nuestro libertador Simón Bolívar. El presidente Chávez, un hombre clarísimo, que el punto central de todo esto era visibilizar a aquellos invisibilizados y darle, pues, por supuesto, acceso a los servicios básicos a todo aquel que no lo tenía. En este caso entramos al tema indígena y ahí viene esa gran experiencia que usted vivió para entrar, por supuesto, a lo que fue la Constitución de 1999. Sí. Esa lucha, profesora, allí, en ese tiempo usted fue el presidente. Fíjense ustedes lo siguiente, ¿no? Yo me incorporé en la lucha indígena como a la edad de 12, 13 años. Pero fue una lucha, no era que nadie me dijo, mira, esto es así, ya sabes. No, es que yo lo viví. Claro. El desprecio, las humillaciones. Yo tengo que decir que el Zulia, yo conozco todo el país y he ido varias veces a los estados. Y el país más racista, el estado más racista para mí ha sido el Zulia. Y es donde está la población indígena más numerosa, que son los huayú. ¿Cómo nos llamaban?
las chinas, las Marías, las comadres, así era como nos llamaban. En la misma universidad, yo empecé a estudiar Derecho allí, y por cuántas cosas no pasaba en la universidad. Bueno, cosas pasaban en la universidad. Por cuántas cosas no hemos pasado nosotros en las mismas universidades. Cuando tú estudias, tú ves, por ejemplo, que se habla por poner un ejemplo, se habla del adorno del sarcófago del faraón de Egipto. Muy bien, eso no lo discutimos nosotros, no voy a decir que no se debe estudiar, sí, para que entendamos el arte, que hay un arte también. Lo que se está diciendo no es tanto el estudio del faraón, no, sino que es el dibujo, el diseño que tiene como arte que lo muestran allí. Muy bien, eso no hay discusión. Pero cuando pasamos a lo indígena, entonces se dice arte precolombino. Sí. Eso apenas tiene 4 líneas y dice: los pueblos indígenas que más se distinguieron, las grandes civilizaciones, fueron la Inca, la Maya y la Azteca. El venezolano que está estudiando y ve eso dice: oye, pero los venezolanos aquí entonces no son nadie. Así es. ¿Verdad? No aportaron nada, no tienen ninguna civilización. Ha sido duro no la tienen historia. Pirámides, no tienen esto, no Así tienen... es. Oye, entonces, ¿cómo no entender esa realidad? Pero la culpa no la tiene el venezolano en general, sino que la tienen los métodos, las enseñanzas, los libros de formación, como nos han descrito, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasó? Nosotros hablamos con todos los presidentes. Nosotros creamos organizaciones indígenas, porque nosotros tenemos estructuras organizativas para resolver nuestros problemas, pero nos dimos cuenta que esas estructuras no eran atendidas, no eran comprendidas, no las podíamos registrar como pretende la Arijuna, a que se vaya a un registro electoral y se hagan unos estatutos, no, sino que para darle personalidad jurídica, para que sea atendido, como se dice. Entonces nosotros, empezamos a hacer contacto con otros pueblos indígenas del país y sobre todo a nivel internacional. Y entonces a nivel internacional nos dimos cuenta que teníamos que hacer organizaciones, tomar algunos aspectos, algunas estructuras organizativas de participación del mundo arijuna, que es lo que llamamos organizaciones indígenas. Entonces comenzamos con el Comité de Defensa del Guajiro, en el caso del Zulia, pero nos dimos cuenta que no solo había guajiros o guayús, como decimos nosotros, sino que están los chupas, que están los japreria, que están los añú, que están los barí. Entonces decidimos organizar la Asociación Indígena Zuliana. Después eso desapareció, hasta por cuestiones políticas nos dejaron solos. Después de eso, formamos entonces el Movimiento Indígena por la Identidad Nacional y empezamos a hacer un trabajo y llegamos a la conclusión de que teníamos que tener una estructura nacional. Y empezamos a trabajar, fuimos al Congreso Nacional, llegamos a hablar con Rómulo Betancourt, con Raúl Leone, con Rafael Caldera, con esos presidentes llegamos a hablar. Fuimos al Congreso Nacional y hablábamos con los diputados. Pero nosotros nos dimos cuenta que faltaba algo que se llama voluntad política. Que el presidente de la República, la máxima autoridad, dijera y entendiera qué era lo que nosotros queríamos. Exacto. Y eso lo logramos con Hugo Chávez. Y nosotros no queríamos a los militares y se lo llegamos a decir a él. Pero Hugo Chávez también tuvo una particularidad, y es que él, cuando era capitán, él trabajó en el estado Apure, en el Orza, y él fue allí, comandó, y él tuvo mucho contacto con los indígenas. Y allí quizás se le fortaleció su conciencia histórica, su conciencia indígena, asumió esa responsabilidad y se dio cuenta de cuánto sufrían esos indígenas. Entonces Chávez, después que llega a ser candidato presidencial, y luego cuando estaba preso, inclusive privado de libertad, yo tengo todavía las cartas que él nos enviaba, donde él se comprometía a hacer algo por los indígenas y nos decía: ¿qué es lo que ustedes aspiran? Siempre la consulta. Vale. Por eso es que cuando hoy se habla a nivel internacional, se ha aprobado del consentimiento libre, de la consulta previa, libre, informada. Ya Chávez nos los decía.
Y cuando Nicolás Maduro, hoy en día el presidente de la República, habla y consulta las 7T, las 7 transformaciones con el pueblo venezolano, bueno, eso era lo que hacían los indígenas, ¿verdad? Lo hacía Chávez. Chávez nos consultó a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros aspirábamos para él pagar ese débito social, decía él, ese débito político que había con los pueblos indígenas? Y él firmó un acta de compromiso con nosotros, ya siendo presidente de la República. Entonces allí nos invita a él a que formemos parte, imagínate, Pedro, de la refundación de la República. Así es. Y fuimos actores, entonces, para eso hicimos congresos, nos reunimos, habían 7 candidatos, pero eran 3 los cupos. Y seleccionamos 3 y tuve pues el privilegio de ser seleccionada para ser una de esos 3 constituyentes y en 99. Oye, pues nosotros creíamos, apoyada por el presidente de la República, y luego, mira, por eso nosotros hoy en día no tenemos ninguna duda, los indígenas y las indígenas conscientes de que Nicolás Maduro debe seguir en la presidencia, porque en los momentos más difíciles en que se debatían los derechos al territorio, llegó ese constituyente y dijo, yo estoy restiado con los pueblos indígenas, voy a alzar mis 2 manos para apoyar los derechos de los pueblos indígenas. Sí. Y a él lo amenazaron y le dijeron, si tú haces eso te expulsamos. Porque nosotros sí entendíamos a los militares, porque los militares lo que decían era una lucha contra los militares, imagínense ustedes, 3 indiecitos allí contra los militares, pero los militares decían que si esos derechos territoriales se daban, se corría el riesgo de que Venezuela se desmembrara el territorio y podíamos cederle esos territorios, podíamos venderlo por las necesidades propias de los indígenas en frontera, podíamos vendérselo a cualquier transnacional. Entonces, y esa no ha sido la experiencia. ¿Qué es lo que ha pasado con el Esequibo? ¿Qué es lo que ha pasado con la Guajira venezolana? Claro. La Guajira, de acuerdo con la Capitanía General, llegaba hasta lo que llaman Cabo de la Vela. Y sí, todo ese territorio quedó en manos de Colombia. Nos dejaron una legüetica en territorio venezolano. Entonces, Chávez, ahí tuvimos que defendernos y enfrentarnos a constitucionalistas, a gente que sabían más. Nosotros no teníamos experiencia parlamentaria, los 3 indígenas. El debate, la cosa. Pero allí nosotros, ¿qué era lo que tenía? Y eso es una experiencia, es un aprendizaje de que nosotros teníamos la verdad, estábamos muy claros, estábamos muy conscientes de la necesidad. No era que habláramos por hablar, no era que alguien nos había enseñado y nos dijera, esta es parte del discurso, sino que lo sentíamos, era una parte de una lucha, claro, ¿verdad? Y por eso nosotros estamos unidos inexorablemente con Nicolás Maduro, porque Nicolás nos defendió. Y Nicolás dijo, yo voy a votar. Y a él lo amenazaron. En ese entonces Quinta República, el que era responsable, dijo, si tú haces eso te expulsamos de Quinta República. Tenemos que atender lo que dicen los militares, lo que dice el general Visconti. Y el general Visconti no lo hacía por maldad, no era porque no quería a los indios, no, un patriota. El contexto histórico. Pero él tenía la responsabilidad como militar de defender la integridad del territorio. Claro, por supuesto. Él tenía su responsabilidad, sí, y nosotros lo entendíamos. Pero él lamentablemente no nos entendía, sí, lo que era la significación del territorio, lo que eso significa para nosotros, ¿ves? Y entonces nosotros allí nos enfrentamos, pero como trabajamos con tanta vehemencia, con tanto amor y convencidos de eso, nosotros pudimos lograr que todos los derechos que propusimos fueran aprobados. Y hoy en día, ¿cuál es el resultado? Una constitución, y ahí se habla. En la Constitución del 99 se habla de los adultos mayores, de los niños, de los lenguajes de señas, de las mujeres, pero el único sector que tiene un capítulo completo son los pueblos indígenas, además de que aparecemos transversalmente y además aparecemos en el preámbulo de la Constitución. O sea que por primera vez nosotros entramos por la puerta grande. Así es. ¿Verdad? Hubo un acto de justicia social. Y de años y años de lucha. Y producto de años y años de lucha, que no fue la que iniciamos nosotros, lo inició Guaycaipuro, sí, por supuesto. Lo iniciaron nuestros guerreros. Pero llegó una diferencia, profesor. Sí. Que es que el jefe
estaba bien consciente y bien claro de que eso se tenía que dar. Y el presidente actual, por ¿verdad? supuesto, que se claro, metió y con para allá nosotros. voy a eso, y es el hecho pues de que su hijo político, nuestro presidente Nicolás Maduro, un hombre sumamente humilde, un hombre humano. Y que en un discurso que tuvo hace 15 días, asume que tiene su parte de identidad indígena. Sí. Y se parecía a nosotros, pues. Sí. Y allí yo le digo, profe, pues, ahí en esto, bueno, imagínese usted me está haciendo llegar tantas preguntas, tantas cosas, que algún día tendremos la oportunidad de hablar de tantas cosas, ¿no? Sí. Yo quiero ir cerrando diciéndole lo siguiente, de verdad agradecerle porque esto que usted está planteando forma parte de la esencia del indígena, ¿no? De todo lo que ha sido pues esta reivindicación producto de todos esos años de lucha. Yo veía en estos días como ya ahora ya en París se están exponiendo las mantas guajiras. Esta semana hubo una exposición extraordinaria y uno dice, me quedé asombrado en estos días porque colocan como una noticia increíble el hecho de que un estudiante, creo que Guayú, se graduó allá en los Estados Unidos con honores. Y digo, bueno, pero ¿qué es lo que piensa esta gente? Que es que si no tienen ni idea, uno que tiene tantos amigos, uno que tiene 30 años graduado en la Universidad del Zulia, ¿cuántos amigos no tengo yo? Todo lo que tiene que ver en la parte de la Guajira, en la Alta Guajira, aquí en Moján, etcétera, municipio Mara. Nosotros nunca hablamos de que somos culturas superiores. No. Pero somos culturas inferiores. Pero yo sí le puedo decir, profesora, que cuando yo veo eso, yo le digo, ¿cuánto le falta a esta gente conocer a nuestros indígenas para que sepan lo que hay allí? Le quería decir esto, profesora, ¿no? Para ir cerrando algo que es una pregunta que me veo obligado a hacer. El mundo está en evolución muy fuerte, la tecnología, el modernismo, la ciencia, todos estos avances. La inteligencia artificial, la las redes robótica, llegaron, todo esto. sí, la robótica, bioética, etcétera, estas cosas que llegaron para quedarse. El impacto de esto en esa hermosa cultura indígena sí ha impactado, sí se ha visto trastocada aquellas costumbres hermosas que ustedes siempre han tenido ancestralmente. Sí, cómo no, sí se ha impactado. Porque, por ejemplo, los mismos, esta sociedad, este modelo de cultura occidental, tenga el nombre que sea, neoliberalismo, capitalismo, como se llame, pero es una cultura que ha desconocido nuestras particularidades. Entonces, como las ha desconocido, nos impone su cultura, ¿verdad? Que no es nuestra, pero que no terminamos de asimilarla. Entonces, en esa cultura, muchos jóvenes, por diversas circunstancias, mucha gente se vino a las ciudades, a las periferias, y se vinieron o a trabajar, o por problemas de salud, o por otras razones, se vinieron, ya esos abuelos ya fallecieron, pero esos jóvenes ya perdieron su idioma, ya no lo hablan, ya no practican la cultura, porque otro asunto es que nosotros tenemos en nuestra cultura que las personas mayores, por su misma experiencia, son los sabios, son los maestros, son los docentes, entonces son los que nos enseñan cuál es la mejor leña, en qué momento, cómo nace el niño, cómo es el proceso de la niña a mujer, todo eso la organización social, eso nos enseñan desde que nacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que este modelo de sociedad nos impone otro modelo y hemos aprendido algunos antivalores. Entonces, esos antivalores, que es de la acumulación, que es del consumo, que es una manera de ser hasta en contra de la ecología, cuando a nosotros se nos ha enseñado que somos hermanos de los árboles, que somos hermanos de la naturaleza, que la lluvia es nuestro padre, en el caso de los guayú, que la tierra es nuestra madre. Entonces, si eso se nos enseña desde niños, no por postulados ecológicos, sino que se nos enseña a amar esos fenómenos de la naturaleza. Cuando un pájaro se acerca, ¿qué mensaje nos está dando? Cuando vemos una estrella que aparece, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se nos está dando esa estrella? Pero ya ahora, eso ya no se quiere oír a los viejos, a los sabios que se llaman, a las personas mayores, no se escucha, sino que se nos enseña otra cosa. Y entonces hemos aprendido, lamentablemente, nos hemos deshumanizado. No es con todo el mundo, hay excepciones, es verdad, pero cada vez perdemos, que se pierde más el idioma, hay un desconocimiento de la cultura. Y no solo eso,
sino que hay como hasta una negación de nuestra identidad cultural indígena. Exacto. Cuando a ti te dicen, mira, tú eres guayú, no, yo soy mestiza, Sí. yo soy civilizada, Sí. porque, bueno, pero tienes razón, ese indígena que ha sido tan maltratado, que ha sido tan atropellado, entonces como un mecanismo de defensa dice, no me trates como un indio, trátame ya como una persona civilizada, ¿verdad? Por un concepto errado, por una concepción errada no hay una información correcta. Y entonces nosotros, ante todas esto que ocurre, nosotros lo criticamos al mundo occidental. Uno oye nuestros cantos, tenemos unos cantos, los ayeches, el pueblo guayú, tenemos nuestros propios instrumentos musicales, pero nosotros nuestros cantos los apreciamos. Entonces, muy bien, los arihunas tienen su música, el reggaetón, el no sé qué. Entonces, a nosotros, bueno, algunos indígenas, sobre todo las personas mayores, nos parece que eso no es música. Digo, ay, Dios mío, pero qué cosa es eso. Es una locura. Esto es una locura, esa música. En cambio, nuestros ayechis, pues son narrativas que cuentan las historias, las hazañas, los problemas. Y entonces también sirven los ayechis. Imagínate tú que los cantos sirven como instrumentos de enseñanza. Imagínate tú lo que eso significa. Pedagógico. Cuando tú ves un árbol, tú ves un cerro, y cuando tú sabes el cuento de que por un proceso de transformación, eso eran unos guayús. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay un sitio en La Guajira que se llama, para nosotros, es Espira, y todavía nosotros decimos Espira. Y eso significa, eso allí, para nosotros no existe cielo, purgatorio ni infierno, sino que existe Espira. Allí vamos a dar, ¿verdad? Hasta que se hace el segundo ritual, el segundo entierro, a los 8 o 10 años, y entonces vamos por el cosmos. Y resulta que eso, bueno, pero un cartógrafo muy especialista, muy brillante, no dudamos de sus conocimientos, lo puso Cabo de la Vela porque le pareció una vela allí. Y luego tenemos un cerro en La Guajira que era un guayú que pasaba, él se llama Spitz Apshana, y el Spitz Apshana andaba por allí, y hubo un proceso de transformación en La Guajira y quedó transformado en un cerro. Entonces el cartógrafo lo puso Cerro de la Teta porque se le parece una teta. ¿Ves? Entonces nos han trastocado. Pero nosotros decimos, ahora que se habla de la inteligencia artificial y se habla de todo eso, bueno, pero si nosotros primero tendríamos que conocer y estar muy identificados y tener conciencia de nuestra cultura, entonces podemos utilizar estas herramientas. Puedo utilizar la computadora, puedo utilizar los celulares para comunicarme, muy bien, pero si yo tengo el mensaje, porque también puedo hablar en guayunequi, puedo dar un mensaje en guayunequi, en mi idioma, puedo escribirlo en guayunequi también si lo sé escribir. Sí. Entonces es cosa, no estamos, bueno, el mundo occidental va con sus elementos, pero yo tengo una gran preocupación y es en lo que estoy actualmente, Pedro, y es la identidad cultural indígena. Se está perdiendo. Sí, y hay que trabajar. Y hay que trabajar. Claro, durísimo. Y entonces eso significa, y ahora después yo oigo, cuando pase, después del 28, podemos hacer una actividad donde mostremos eso, cuáles son las herramientas que yo tengo para trabajar con niños, con jóvenes, con mujeres, para contribuir a la reafirmación de la identidad cultural. Y así será. Porque ya no se le pone atención a los viejos, los mismos jóvenes, porque en esta cultura occidental uno nota que una persona dice, tengo que cambiar la nevera está buena y funciona, pero quiero una nevera moderna. Tengo que cambiar el auto está bueno, está muy bien, pero es un auto viejito y lo voy a cambiar por un auto moderno. Y así, y la ropa. Hasta ahora los hombres, inclusive uno oye a algunos compañeros que dicen, voy a cambiarla, cuando uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste a tu mujer que toda la vida ha andado contigo, que luchó contigo? No, necesito sangre joven. ¿Ves? Entonces te cambian, o sea, ya para esta sociedad, pero nosotros vemos. Por eso yo creo mucho en este proceso bolivariano, por eso creo mucho en Nicolás Maduro, con la creación de esta misión, de esta gran misión de abuelos y abuelas, que le está dando una gran importancia. Se ha dado cuenta
de la sabiduría que tienen los abuelos, las personas. Por eso es que cuando se está hablando de esta generación precursora y se está hablando de esta generación fundadora, entonces es porque son gente que tienen unos conocimientos, que tienen unos saberes, Claro. que tienen unas vivencias. Sí. Entonces, ¿cómo se va a tomar en cuenta qué es lo que sería competencia de la Jurisdicción Especial Indígena y de la Jurisdicción Y Ordinaria? dentro de la jurisdicción especial indígena tendrían que haber incluso especialización. Así. Bueno, yo agradezco de corazón, profesora, este tiempo que usted se ha tomado al día de hoy pues para compartir con nosotros en punto de vista estas cosas tan hermosas, esta esencia de lo que significa, por supuesto, el ser indígena, ¿no? Reitero, vamos saliendo ahorita de una reunión del Consejo Político Consultivo, agradecer esta oportunidad y sí, reconocer también que gracias a Dios, gracias a esta revolución, pues nuestros pueblos aborígenes son visibilizados, gracias a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y lo sigue haciendo con fuerza nuestro presidente Nicolás Maduro. Tengan la plena seguridad que todos los esfuerzos que tengamos que hacer para que este proceso de descolonización, Sí, señor. que Ese tiene, es el que punto. tiene que llevarnos a esencia Claro. de que hay cosas que no pueden cambiar, pues cuenta aquí con un servidor Claro. también para ayudar. Ya, muchas gracias, Muchísimas Pedro. gracias y la Bueno, bendición, hasta la luego, bendición, encantada. como siempre la pedimos, Sí. y nos veremos en otro punto de vista.